Hola, hola, pues aquí ando de vuelta en San José de Comondú, en la hacienda La Ramona, que es un lugar precioso, ahorita se los voy a enseñar. Acabo de hacer la ruta de nuevo de La Purísima, aquí a San José de Comondú, pero la ruta buena, no me perdí esta vez, la ruta que va derecho, es una ruta preciosa. Les cuento algo, pues bueno, ya tengo nuevo dron, entonces pues venía, no tenía mucha intención ahorita de hacer este video. La verdad pues vengo con amigos, vengo pues en otro plan, pero han salido algunas cosas y pues bueno, hay algunas tomas de prueba del nuevo dron. Para serles honestos, pues quisiera ya volver con más organización y tiempo y pues a hacer esto, ¿no? A enseñar lo que hay, porque hay cosas muy impresionantes. Y también he tenido, pues bueno, acabo de tumbar un dron, tengo muchísimo nervio, estoy probando con mucha cautela, hace muchísimo viento, en estos tiempos pues son de muchísimo viento, entonces pues sí he tenido mis precauciones. Pero bueno, con lo que ha salido voy a hacer un video, espero te guste, pues quédate aquí y ya sabes, bueno, espero lo disfrutes. Gracias. Hay caminos en Baja California Sur que están solo reservados a los más aventureros y atrevidos. Rutas que no aparecen en los mapas ni en las guías turísticas y que solo los rancheros o los que se han perdido más de una vez saben ubicar. Son senderos de tierra que se abren paso entre cerros pelones, cañadas silenciosas y planicies marcadas por el sol, donde cada curva parece caprichos inventados por el paisaje mismo. Son brechas que te hacen dudar, que te obligan a confiar en tu instinto, en la dirección del viento o en una vieja cerca oxidada que alguien puso hace décadas. Son caminos que no se recorren por casualidad, sino por decisión, por hambre de aventura o por esas ganas raras de encontrarte contigo mismo en medio de la nada. Uno de esos es la brecha que une La Purísima con San José de Comondú, un camino polvoriento, solitario y sobre todo increíble, porque no es cualquier terracería, no. Esta brecha atraviesa nada menos que un inmenso campo de lava petrificada, de esos que te hacen sentir como si estuviera manejando en otro planeta. Todo empieza en La Purísima, ese oasis escondido entre palmas y huertas en medio del desierto. Ahí parece que el tiempo no avanza, las casas siguen siendo de adobe, el agua corre por acequias hechas hace más de 200 años, y los viejos te cuentan historias de cuando el único transporte era a lomo de burro. Antes de emprender el camino hacia los Comondú, hay algo que no puedes dejar pasar: explorar bien La Purísima. Este pequeño poblado no solo es un punto de partida para algunas de las rutas más épicas de Baja California Sur, sino también un lugar lleno de paisajes que merecen ser recorridos con calma. Uno de los imperdibles es subir hasta las vistas que conducen al Cerro del Pilón. Desde allí se domina todo el valle, el oasis serpenteando entre palmas y huertas, y esa sensación de inmensidad tan típica de esta región que parece no terminar nunca. Otra joya del lugar son los famosos 7 cerritos. Estas formaciones suaves, casi simétricas, se levantan como guardianes del paisaje y le dan un aire muy especial al entorno. Son ideales para caminatas cortas al atardecer, cuando el sol tiñe de dorado las laderas y las sombras empiezan a jugar con el terreno. Si tienes cámara o dron, este es uno de los sitios donde cada ángulo es una postal. Y claro, no puedes irte sin recorrer el oasis a pie. Hay un sendero interpretativo perfectamente señalizado que rodea el área y te permite conocer de cerca la vegetación del lugar, los sistemas de riego tradicionales, la forma en que este ecosistema ha permitido la vida en medio del desierto por generaciones. Entre los cañaverales, las acequias y las palmas datileras, uno entiende por qué La Purísima fue y sigue siendo un punto tan importante en la historia rural de Baja California Sur.
De allí continúas rumbo al pequeño poblado de San Isidro, un rincón tranquilo entre palmas y huertas donde el tiempo parece haberse detenido. Y luego sigues hasta Carambuche, una ranchería escondida entre cerros y veredas polvorientas. Es allí, justo donde menos lo esperas, donde aparece un viejo anuncio medio torcido que apenas se sostiene entre dos postes desgastados por el sol y los años. La flecha señala a una brecha estrecha y serpenteante, San José de Comondú. Nuestro destino está a 30 kilómetros aproximadamente. Suena a poco, pero en esta tierra todo se mide distinto. Esa distancia que en carretera serían 20 minutos, aquí se convierte en una travesía de casi 3 horas, dependiendo del ánimo del terreno, de la temporada y de qué tan dispuesto estés a dejar que el camino te hable en su propio idioma. Polvo, piedras y silencio. Conforme avanzas, la cosa cambia. Poco a poco, el verde del oasis desaparece. La tierra se va tornando rojiza, luego gris y de pronto todo es negro, oscuro, como si alguien hubiera derramado petróleo por kilómetros. Así se ven los campos de lava. Son kilómetros y kilómetros de piedra volcánica endurecida, tostada, con formas rarísimas, como olas congeladas en plena erupción. Algunas partes parecen cuchillas de piedra, otras como burbujas gigantes que estallaron y se quedaron quietas para siempre. Generalmente se le conoce como malpaís a estos terrenos. Y sí, es una tierra muy mala para sembrar, para caminar, para todo, menos para admirar. Porque créeme, no se te olvida fácil manejar entre esas rocas negras con el calor rebotando entre la piedra y el eco de tus pasos o del motor perdido en ese paisaje de otro mundo. Aquí y allá, entre las grietas de la lava, ves cactus que pelean por un huequito donde vivir, arbustos que parecen pintados con ceniza, y si es época de lluvias, hasta unas flores diminutas que brotan como milagros sobre la piedra. Imagínate lo duro que es vivir ahí, y sin embargo la vida se las arregla. Lo más impresionante es cuando te imaginas cómo era eso cuando estaba vivo, porque esas piedras fueron como ríos de fuego, venían rugiendo desde cerros cercanos, corriendo como serpientes incandescentes que quemaban todo a su paso. Eso fue hace millones de años, pero este paisaje sigue ahí, intacto, como congelado. La brecha es compleja. Hay partes donde apenas cabe una camioneta y vas sorteando piedras, otras donde subes cerros de tierra suelta y de repente bajas a pequeñas planicies rodeadas de más lava. Todo el tiempo te acompaña el silencio, ese silencio grueso del desierto, donde lo único que se oye es tu respiración, el motor y algún cuervo que pasa volando. Y entonces, después de varias horas de manejar entre estos campos de lava, llegas a San José de Comondú, como si fuera un espejismo. Luego de pasar un pequeño panteón solitario en lo alto de la sierra, justo cuando crees que el camino ya no puede volverse más agreste, aparece San José de Comondú como un milagro escondido entre las montañas. El contraste es tan fuerte que parece un espejismo. Tras horas de brecha entre piedra volcánica, polvo y silencio, de pronto el paisaje cambia. Empiezas a ver huertas, el verde intenso de los árboles frutales, el reflejo del sol en el agua de las acequias y sientes como el aire se vuelve más fresco, más húmedo. San José surge ahí abajo, en el fondo del cañón, como un suspiro de vida entre tanta soledad. Es un lugar que no se anuncia, que no hace ruido, pero que te abraza con una paz difícil de explicar. Vuelven a aparecer las palmas, los huertos, las casas viejas de adobe con techos de palma y un pueblo que huele a historia. Ahí están los restos de la antigua misión jesuita, los canales de piedras que siguen corriendo agua desde hace siglos y gente que todavía se saluda de lejos con el sombrero en la mano. Es como un ciclo. Sales del oasis, te cruzas con un desierto de lava como si el mundo se hubiera terminado allí.
Y luego de pronto otro oasis, todo separado por esa brecha increíble que parece inventada, pero que lleva conectando a esos pueblos desde hace siglos. Yo digo que este recorrido es una de las joyas ocultas de Baja California Sur. No es turístico, no está arreglado, no le hace falta. Así, tal cual, lleno de polvo, rocas, lava y silencio, es una experiencia que te conecta con la tierra, con la historia y contigo mismo. Es de esos lugares que cuando llegas al final te hacen voltear atrás y pensar, esto lo tenía que vivir para creerlo. Al llegar a San José de Comondú, no te vayas sin explorar sus maravillas naturales. Después de venir por esa brecha lenta y polvorienta entre cerros volcánicos, campos de lava y tramos donde solo los rancheros saben por dónde seguir, toparte de pronto con el verdor de San José es como entrar a otro mundo. El contraste es brutal. Vienes de un paisaje árido, de piedra y sierra seca, y de pronto aparece este pueblo escondido, cubierto de huertas, palmas altísimas, árboles de mango y naranjos rebosando vida. Es como si el cañón te guardara una sorpresa. Uno de los tesoros escondidos del lugar es el cañón con su ojo de agua cristalina. Basta una pequeña caminata para llegar a ese rincón donde el agua brota fresca entre las piedras, creando un pequeño remanso de paz rodeado de vegetación. Y en el poblado de San Miguel de Comondú llegarás a los prismas basálticos, unas formaciones geológicas impresionantes que parecen columnas ordenadas a propósito por la naturaleza, algo así como un órgano. Son un espectáculo silencioso, una prueba de que este lugar no solo tiene historia, sino también una geología que sorprende. San José de Comondú no es un destino de paso, es un lugar para detenerse, respirar profundo y dejar que el alma se empape un poco de ese verde que brota contra todo pronóstico. Aquí el tiempo pasa lento, el canto de los pájaros llena los espacios y uno entiende por qué los que llegan muchas veces se quedan. En este viaje tuve la oportunidad de hospedarme en un lugar verdaderamente único, la Senda La Ramona, en San José de Comondú. Ese no es cualquier hotel, está escondido en el fondo del cañón, justo en medio del oasis, rodeado de huertas de cítricos, palmas y montañas que abrazan el silencio. La hacienda está construida sobre lo que fue una auténtica casa de rancho, y eso se nota en cada rincón, los muros de adobe, los techos altos, ventanas antiguas y esa sensación de estar viviendo dentro de una historia. Pero lo que realmente hace especial a este lugar es el ambiente. Un pequeño riachuelo atraviesa la propiedad y justo al lado han colgado unas hamacas donde puedes recostarte, cerrar los ojos y dejarte arrullar por el sonido del agua y el canto de los pájaros. No hay señal, no hay prisa, solo tú, el verde del oasis, la tranquilidad de lo que ya no se encuentra en muchos lugares. Dormir ahí, entre los aromas de azahar y la frescura del cañón, es una experiencia que te renueva. Es rústico, pero también muy cómodo y lleno de detalles bien cuidados. Se nota que hay amor detrás de este proyecto. Si estás planeando una escapada a la zona y quieres vivir algo auténtico, íntimo y profundo, te recomiendo este lugar con los ojos cerrados. Créeme, vale cada kilómetro recorrido. Si te gustó este recorrido, no te pierdas mis otros videos donde sigo explorando los rincones más auténticos de Baja California Sur. En uno de ellos me perdí buscando el camino a la Purísima y en otro documenté la travesía desde la Purísima hasta Mulegé, atravesando paisajes remotos que pocos se atreven a recorrer. Al final de este video te dejo en las tarjetas de finalización los enlaces directos a esos dos recorridos para que los veas enseguida. Si disfrutas de este tipo de aventura, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para seguir viajando juntos por los caminos olvidados de la península. Muchísimas gracias por acompañarme.